Y vamos a compartir pantalla para ilustrar a nuestros estimados amigos un poquito de lo que es de esta temática. Encontraremos dentro de la perspectiva de la evolución histórica que el delito pues surge como una cuestión de la transgresión de los elementos armónicos del Estado, que por lo tanto se deben de crear estrategias, la situación de los bienes jurídicos tutelados, para preservar obviamente la integridad dentro de la comunidad. Dentro de estos bienes jurídicos tutelados se va a buscar aquellas cuestiones que sean valiosas, que sean objeto de protección por parte del Estado. Y obviamente, dentro del contexto del manejo de las estrategias de una política pública, debemos de ver qué es lo que debe de actualizarse. Tenemos fuentes reales, fuentes eh, reales, formales e históricas. Vamos a encontrar que dentro de las fuentes reales sucede qué es lo que está pasando en la actualización de las situaciones en la sociedad. Hoy en día la tecnología nos tiene a pasos agigantados. No es lo mismo de hace 10, 15, 20 o 30 años, en las cuales las nuevas tecnologías van avanzando y de hecho una armonización con la cuestión legal es complicada porque estamos a pasos agigantados en la cuestión de la desfase de la tecnología y la actualización del derecho. Pero sin embargo, vamos a ver que la fuente formal busca una tipificación, una creación de una norma que nos permita de una manera amplia el poder abordar esta problemática y que obviamente la historia nos pueda aportar con ello cómo ha llevado a cabo estas actividades. Con ello, pues surge el llamado derecho penal. Derecho penal, recordaremos que es un contexto de una evolución dentro de lo que fue la venganza privada, en un momento llamado ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, el manejo de la etapa de la venganza divina, en donde el sacerdocio, los clérigos, eran los que llevaban a cabo la interpretación de la norma divina y a través de sus potestades que se les regulaba a través de los códigos religiosos, ellos se encargaban de procurar la justicia en la tierra como representantes de los dioses. Después vino una separación en esta parte y se crea la venganza privada y pública, en donde el Estado toma el poder, empieza a segregarse estas partes y empieza a imponer ciertas medidas restrictivas, complejas, penas heredadas, por ejemplo, a los cadáveres, situaciones que no terminaban obviamente con toda la integración de la familia. Eso pues obviamente eran penas demasiado transgresoras de derechos. Después viene la fase humanitaria con el Marqués de Bonecas o César Becaria, donde en su libro del Tratado del Delito y de las Penas nos va a dar un contexto de cómo se deben de armonizar estas sanciones y castigos para que sean considerados justos. Y ahí llegamos a una etapa que se llama el periodo científico del derecho penal. En el periodo científico nos van a dar pie también a las escuelas, la clásica, la positivista, la ecléctica, pero también una creación de ciencias tanto auxiliares como ciencias fundamentales en la investigación del delito. Tenemos en la parte de las ciencias auxiliares, en una primera instancia, a la medicina legal, que nos va a ayudar para el llamado establecimiento del cronodiagnóstico, el estudio de la causa de la muerte. Vamos a ver que el cuerpo, cuando deja de tener ciertas funciones vitales, pues empieza en este caso la aparición de las rigideces, el angor mortis, el rigor mortis, la fase efisematosa, y pues bueno, posteriormente dependerá en dónde se encuentre el cuerpo, en un ambiente demasiado cálido, desértico, que puede haber presencia de minerales y que provoque una momificación, una maceración, si está en un ambiente acuoso, entre otros. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar con las metodologías técnico-científicas, en este caso, en la situación de la causa real de la muerte. Después tenemos a la criminalística, la ciencia del pequeño detalle. Hay otras acepciones, sin embargo, considero que es una definición que el doctor Rafael Molina González, en su momento que la acuñó, muy acertada,
porque es todo lo que importa obviamente dentro de una investigación a través del método científico, inductivo, deductivo, analítico, comparativo, descriptivo, toda la aparición de indicios tanto orgánicos y inorgánicos que nos va a ayudar en una indagación de qué es lo que pudo haber sucedido, estableciendo hoy en día, con la actualización del llamado sistema acusatorio adversarial, la llamada mecánica de junto con en la parte de la criminalística, tanto de campo, con la integración de la criminalística de laboratorio, que bien han sido ahondados por nuestros colegas en recientes participaciones que estuvieron en el Congreso de una manera magnífica. Con ello, vamos entonces a encontrar que dentro de estas áreas del conocimiento fundamental encontramos a la criminología. La criminología nos va a ayudar a entender el porqué de una conducta delictiva y que obviamente cobra una vital importancia dentro del proceso hoy en día con la llamada investigación criminal. La investigación criminal orienta sus esfuerzos a través de objetivos para poder esclarecer qué es lo que sucedió en base a un determinado hecho delictivo y que esto nos pueda llevar obviamente al esclarecimiento de la verdad. El sistema acusatorio adversarial tenemos una característica interesante que tenemos estándares probatorios que nos permiten de una manera mucho más eficaz el poder acreditar qué es lo que sucedió con estos elementos, ya que cuentan con su propia doctrina y metodología en particular. Por lo tanto, los protocolos nos van a ayudar a definir parámetros sobre los cuales se van a medir resultados. Es decir, los protocolos de actuación nos dan un beneficio toda vez que el experto tiene que seguir y cumplimentar una serie de indicaciones debidamente probadas por metodólogos para llegar a un resultado. Y en caso omiso de no llevar a cabo esta situación, pues obviamente nos llevaría a una perspicacia que no cumplió con todos los estándares. Y obviamente los expertos en manejo de la cuestión del litigio, ya llegando a una etapa, en este caso, en el juicio oral, pues someterán a estos expertos a un interrogatorio y un contrainterrogatorio que precisamente nos ayudará a emanar a través de unas estrategias metodológicas de acuerdo a la teoría del caso, con elementos fácticos, jurídicos y probatorios correspondientes en la materia, qué es lo que tengo de hechos, qué tengo derecho y cómo lo voy a probar. Con ello, entonces veremos que si ese interrogatorio y contrainterrogatorio cumple con todos los indicadores que los estándares efectivamente nos piden. La criminología, por lo tanto, encontraremos que tiene diferentes perspectivas de conocimiento. Tenemos en una cuestión de síntesis criminológica, pues contextos antropoculturales, que es lo que sucede dentro de una determinada sociedad en un lugar y tiempo determinado. Y en este caso encontramos importante acotar cómo la nueva tecnología ha llevado a, obviamente, a nuevos paraísos delincuenciales, porque no se cuenta con toda la tecnología, no se encuentran obviamente con toda la vanguardia que se pudieran considerar por parte, de este caso, de las autoridades para los ciberdelincuentes. De hecho, encontramos algunos casos interesantes de hace algunos años, que como estudiantes vulneraron la página del gobierno federal y que obviamente llevaron en una crisis en unas horas, en este caso al aparato burocrático en México. Tenemos también el contexto sociológico, en la parte victimológica, la cuestión del manejo de la psicología, la psiquiatría, tenemos también la parte biológica, encontramos también en el contexto del manejo de las penas, y todos esos elementos que nos permitirán un conocimiento completo. La criminología también la encontramos en una evolución, desde una situación de una parte clásica con Lombroso, se llama teoría del hombre delincuente, que nos indicaba que el hombre tenía ciertas características antropométricas y que si cumplía con ellas, pues era delincuente. Entonces, viene posteriormente una perspectiva de una criminología clínica, en donde vamos a encontrar que el manejo del estudio de la neurociencia, las capacidades de los hemisferios cerebrales, el estudio de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, dopamina, entre otros, nos permitirán incrementar o disminuir ciertos comportamientos de acuerdo a cómo se encuentren obviamente dentro del cuerpo y que puede haber algunos elementos que pueden favorecer su inhibición o
su disminución. Por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas nos da un proceso deficiente del proceso metabólico en el páncreas y obviamente un proceso de depuración en riñones que pueden llevar a cabo, en caso de una intoxicación por uremia elevada, una situación de alucinaciones. Entonces, esto nos llevaría a entender, obviamente, el por qué ciertos comportamientos o situaciones pudieran derivarse de una mayor o menor medida del cuidado de la salud. Tenemos la parte psicológica, desde el momento que somos concebidos y deseados, no deseados, si hubo un ambiente adecuado para un crecimiento. Incluso hay teorías del apoyo de la música que nos dicen que en el vientre, el feto, determinado tipo de música le favorece a una mejor adquisición de conocimiento. Si tuvimos algún episodio de violencia dentro del manejo del vientre de nuestra madre, también lo va a repercutir. Y obviamente al momento del nacimiento, pues todo el proceso del desarrollo en la primera, segunda infancia, en la adolescencia, después en la etapa de un adulto joven, un adulto maduro y el adulto mayor, hasta llegar obviamente al manejo en la vejez. Entonces, cada etapa de la vida del ser humano se va formando con diferentes factores, tanto carácter como temperamento, y dependerá también de la capacidad de resiliencia que pudiéramos tener en afrontar eventualidades que para algunas personas puedan ser frustrantes y para otras personas motivadoras, pero obviamente cada sujeto es distinto y obviamente esto nos llevará a entender también la perspectiva de la salud mental, en la parte psiquiátrica, para ver si efectivamente el sujeto, pues bueno, llega a comprender y entender todo lo que está sucediendo dentro de esto, y que obviamente nos lleve a una integración del conocimiento si efectivamente esta salud no está deteriorada, para que en todo caso llegar a situaciones mucho más severas, pues declarar una cuestión de inimputabilidad y que obviamente el procedimiento se tiene que llevar de una manera distinta por obviamente no tener el mínimo de salud mental para comprender, y afecta a elementos como la imputabilidad, que es esencial para llevar a cabo un debido proceso. Esto nos llevará entonces a la llamada criminología clínica, el estudio de caso, para determinar el riesgo que pudiera influir un sujeto dentro del manejo de la sociedad hoy en día, con las reformas que se dieron en los últimos años, donde no podemos hablar ya de peligrosidad, pero sí de riesgo social, para que determinemos obviamente medidas de restricción si fuera el caso. Después tenemos una criminología crítica, en donde aquí lo que vamos a encontrar es elementos de que la economía y la política van a medir variables que puedan influir en las conductas delictivas, y que obviamente es una situación macrosocial que determinadas decisiones económicos políticas pueden influir. Recordaremos a inicio del sexenio la limitación del manejo del combustible en la gasolina, que provocó pues una escasez, un aumento en este caso de la necesidad de adquisición, y al formarse en las gasolineras a altas horas de la noche, pues llegó a provocar robos, situaciones también de lesiones, porque hubo pleitos por conseguir gasolina. Recordemos que nada más te vendían determinada cantidad de litros y no podías adquirir más, tenías que volverte a formar. Y esto nos provocó pues una crisis durante unas semanas, y que obviamente pues se exacerbó ciertos comportamientos derivados de decisiones económico-políticas. Otra situación que encontramos clara en esto es el manejo de la contingencia de salud mundial por el COVID, que nos restringió nuestra libertad de libre tránsito, y que obviamente tuvimos que tener una limitación en estar en nuestros domicilios, provocando incluso situaciones de hacinamiento, porque no estábamos preparados para poder llevar a cabo en esta pandemia de una manera completa. Entonces, la criminología crítica nos ayuda a entender estas situaciones, y es parte también que nos van a coadyuvar en una combinación de ambos conocimientos, tanto clínica como crítica, en una teoría de la llamada criminología especializada. Esta criminología especializada nos va a ayudar a entender cómo surgen estas cuestiones delictivas, pero obviamente cumpliendo con sus propósitos, que es entender bajo qué condiciones se han producido estos comportamientos. Deben de, obviamente, de manejar en las teorías para ver el conocimiento
¿Cómo vamos a predecir si estas medidas van a favorecer o dificultar? Y obviamente, ¿qué es lo que pretendemos resolver con esto? La criminología, sometiendo estas variables matemáticas, causantes de las cuestiones delictivas, nos van a ayudar obviamente a entender el por qué hay una mejor predicción sobre las mismas y que obviamente esto nos conlleva a una mejor contención de esta situación. Por lo tanto, con estos manejos previos, entenderemos que la cibercriminalidad es un área especializada hoy en día de la criminología, entendiendo que se van a utilizar todo el conocimiento que se han llevado a cabo en las nuevas tecnologías y cómo esto de una manera extendida y de manera exponencial puede afectar obviamente al desarrollo de nuestra vida común. Y obviamente en situaciones que pudiéramos pensar tal vez que nosotros no vayamos a vivir, es una situación preocupante porque desde los infantes hasta los adultos mayores pueden estar expuestos. Por lo tanto, necesitamos entender que dentro de las fuentes del conocimiento en las leyes, para poder dar vida y creación a este sustento metodológico, debemos entender todos los tratados internacionales, precisamente en el manejo de la criminología en política pública, convenciones, tratados, que deben de estar armonizados dentro de la Constitución. Recordaremos que tenemos una parte orgánica y una parte dogmática, en donde las garantías nos van a regir obviamente en ciertas características del procedimiento, pero que también hoy en día estamos en un llamado bloque constitucional. Entonces, tanto tratados y garantías dan sustento a una creación de conocimientos generales de observancia en todo el país. Tenemos el Código Penal Federal, todavía estamos en un contexto armónico de una política pública de reforma, de la creación de un código único. Sin embargo, todavía se está en discusión y están en proyecto estos elementos y cada región tendrá obviamente en su manejo de su calidad de los ámbitos de validez, su creación de su propio código. Pero posteriormente esperemos que sí se pueda dar una unificación en esta materia, que por lo tanto este manejo debe ser incluido en ese código por ser materia federal. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no podemos decir que es el nuevo, ya tenemos ya varios años con él, con varias reformas, aciertos, desaciertos, y bueno, en una adaptación del gremio de jurídico, precisamente para poder llevar a cabo un litigio eficaz, que obviamente las nuevas tecnologías están en un reto en esa perspectiva. Tenemos leyes, reglamentos, acuerdos y los protocolos de actuación como tal. ¿Qué características tiene que tener el experto de ser un perito informático que nos va a coadyuvar en esas indagaciones de conocimiento? Debe de estar familiarizado para las técnicas de recuperación de datos, manejar también una perspectiva de no vulneración de elementos, o en este caso sus ámbitos de actuación, para que esté apegada al manejo de estándares de derechos humanos, y que obviamente pues esto no sea parte para una impugnación dentro de su actividad. El perito informático ayuda en la propiedad industrial, en el manejo de la revelación de secretos, acceso a ficheros de la empresa, espiando y vulnerando en este caso las computadoras. También se usa el manejo de la competencia desleal de empleados. Aquí también nos coadyuva un poco el manejo de la criminología corporativa. Tenemos también el manejo de cuestiones tecnológicas para cuestiones de bienes informáticos, los datos binarios, para la protección de personas jurídicas, la manipulación de programas y virus informáticos y bienes como tal. Asimismo, también la vulneración de la buena fe contractual que pudiera darse precisamente en las contrataciones, que esto aumentó con el manejo del COVID, en donde pues obviamente había una restricción de la presencia de los individuos y pues muchas actividades de contrataciones pues se llevaron de manera virtual
Incluso, pues existían trabajadores que no habían tenido oportunidad ni siquiera de conocer físicamente su empresa en donde ya llevaban algunos años trabajando derivado de la contingencia de salud mundial. Manejo también de competencias desleales, entre otras, pues encontraremos perspectivas de delitos económicos contra la propiedad intelectual, el uso de la piratería, fraudes, pornografía, lamentablemente en el aspecto infantil, es una situación preocupante y que obviamente se dé un daño abusivo de los... ¿Qué nos dice el Código Penal Federal? En la comunicación, por ejemplo, de situaciones de estos elementos de la nueva tecnología en cuestiones del uso sexual, por ejemplo, se impondrán de 4 a 8 años de prisión y multa de 400 a 1000 días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte a una persona menor de 18 años de edad. Esto también encontraremos también la creación de leyes especializadas como la ley Olimpia. Recordarán a esta influencer de esta Just Stop, en donde por difundir ciertos manejos de información, pues bueno, fue acusada de estas actividades, entre otras. Eso quiere decir que estamos en una sociedad de información y que estamos en una presencia de las llamadas TIC, el manejo de las nuevas tecnologías. ¿Qué tenemos de problemática ante esta cuestión? No tenemos seguridad diseñada como tal, hay un desconocimiento de este tipo de actividades. El ciberespacio goza de deficiencias normativas y que por lo tanto hay un aparente anonimato. Pensamos que no va a haber castigos o no vamos a ser descubiertos estos elementos y pues un nuevo paraíso para la delincuencia. ¿Qué elementos tenemos dentro de esta cuestión sustantiva? Pues elementos de propiedad intelectual, delitos de integridad contra sistemas informáticos, apoderamiento de secretos de empresa, abuso del manejo de sistemas informáticos, fraudes, estafas, defraudación en las cuestiones de las telecomunicaciones, el uso lamentablemente de la pornografía, actos sexuales, injurias y apología del delito, tales como el llamado terrorismo o xenofobia. Nuestra investigación de la tecnología nos señalaba, pues obviamente que existen datos de tráfico para ver cómo se da el acceso a través de la comunicación de una red, a través del chat, de los foros, telefonía, correos, consultorías, comercios electrónicos, entre otros, y que obviamente el IP nos da la fecha y la hora de esas transacciones, pero que de esa data debe de ser rastreada. Por lo tanto, la informática pues nos da un perfil de características interesantes tecnológicas, pero que también reúne características de medios idóneos para conductas delictivas, tales como fraudes, y apropiaciones impropias, estafas, entre otros. ¿Quién es el perfil de estos ciberdelincuentes? Sujetos de entre 25 a 35 años de edad, vastos de conocimientos informáticos y de usos tecnológicos. Se denominan hackers. A estos ciberdelincuentes se refieren a un grupo de jóvenes con altos conocimientos de programación que se dedican a modificar programas o encontrar datos omisos entre ellos. Sin embargo, vamos a encontrar que McAfee, este antivirus, nos dice que hay diferentes modalidades. Por ejemplo, tenemos los instaladores de boot. Son aquellos cuya intención es conseguir el control de un equipo remoto a través de la integración de un software malicioso. Tenemos los carders. Estos delincuentes se centran en el robo de identidad y a través de los fraudes hoy en día de las tarjetas de créditos en la red. Podríamos considerar a estos sujetos a una evolución moderna de los carteristas. Tenemos el ciberpunk, este individuo que nos lleva a cabo, obviamente, en un movimiento de rebeldía y alterando, por ejemplo, sistemas públicos como páginas web y mofarse de aquellos que consideren sus víctimas. Tenemos el insider, que son ex empleados de las propias compañías que por su experiencia y conocimiento en el sistema adentro perjudican la información o a las empresas y sus motivaciones suelen ser de tipo económico o de manera personal como venganza.
El phishers son especializados en el uso del correo, se benefician económicamente a través del engaño y de señuelos que llevan a una confusión al cibernauta y que aparentemente son fuentes confiables. De hecho, vemos que nos llegan avisos de Bancoppel, de tarjetas, y dices, oye, pero pues yo no tengo ni siquiera cuenta bancaria con ellos, ni más, ni tengo dinero. ¿Cómo es que están llegando, obviamente, a decirme esas cosas? Todo esto nos lleva entonces a entender que tenemos una problemática. Muchas de esas conductas son de cuello blanco, son situaciones propicias en donde se dan millones y millones de dólares de transacciones diariamente y que en unos minutos pueden llevar a cabo la extracción de esa parte. De hecho, no lo vayamos tan lejos. En Facebook, en las últimas semanas, muchos usuarios se han quejado del robo de identidad y que han vulnerado sus cuentas, y es un problema que está presentando porque se utiliza como una aplicación de gran manejo y que obviamente también al estar obviamente en día ya de las ventas de servicios, pues es un paraíso para estos depredadores. Los usuarios también tenemos parte de responsabilidad porque pues no utilizamos contraseñas seguras, no cambiamos con frecuencia estas, no buscamos una protección activa que nos permita obviamente, por ejemplo, en el uso de los datos bancarios tener ciertas medidas de seguridad, dejamos abierta nuestra sesión en la red social y no la cerramos, es a veces más cómodo dejarla abierta y se nos olvida en lugares públicos. Y también otro problema es el acceder a redes de Wi-Fi gratuitas, pensando que con esto pues vamos a tener una mayor velocidad, pero pues también tenemos problemas, ya que esta información pues puede ser objeto de uso de compras online, de accesar a sus cuentas bancarias o su perfil de su red social. Tampoco esto dice que esa parte del Wi-Fi esté libre de virus, ya que puede haber programas maliciosos en segundo plano. También se puede dar falsificación de documentos como tarjetas de créditos, cheques, variación a las empresas y sustracción de información como tal. Asimismo, también la extracción de pequeñas cantidades de cuentas apócrifas y obviamente la presencia de virus informáticos que incluso pueden dar manejo de sabotajes políticos. Y obviamente... Doctor, una mano levantada de Eunice Gabriela. Eunice, ¿iba a preguntar algo? Ay, ¿dónde está? Buenas noches. Ah, ya está, ya está. Doctor, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. La cuestión de... Hace un momento hablaba sobre el tipo de ¿cómo explicarle? La forma en que los delincuentes que entran a la parte esta de la ciberespacio. Ajá. Sí, el ciberespacio, vulneran mucho y se ve demasiado en la cuestión de los jóvenes hoy en día, ¿sí? Se ve demasiado. Cuando ellos piden la información, por ejemplo, cuando hay juegos también que propician esta parte, ¿sí? Cuando, por ejemplo, juegan con alguien desconocido, nuestros datos están en el espacio. Casualmente fui hace como 2 meses o 3, no mal recuerdo, a una conferencia precisamente de este tipo. Y Google es prácticamente nuestro principal proveedor de información personal. ¿Por qué? Porque desde allá, como están nuestros datos en la nube, por así decirlo, podemos ver que, por ejemplo, si vamos a usar nuestra tarjeta en algún lugar, aparece el día que la ocupaste, cuándo la ocupaste, qué hora, y hay información de nosotros. La pregunta a la que quiero llegar es, ok, tenemos leyes, tenemos la Constitución, tenemos todo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un padre de familia no sabe lo que pasa en cuestión de que un menor o una persona que por inocencia entre a jugar y está dando información? Y ya ve que a veces aparece la cuestión de que desgraciadamente la IP la rastrean como que si estuvieran haciendo en ese lugar, vean pornografía infantil, estén haciendo cuestiones de este tipo. ¿Qué pasa con la cuestión padre e hijo con
viendo su seguridad. O sea, eso es lo que quiero saber, porque la ley está y hay castigo, pero ¿qué pasa con esa parte, por así decirlo, por presunción de inocencia por parte de ellos? Vamos a encontrar que precisamente hay que ver en este tipo de cuestiones en la edad. Y es una cuestión de primera o segunda infancia que esté llevando a cabo esta cuestión. No es lo mismo, obviamente, el conocimiento de niños de 1 a 6 años, de 6 a 12, en donde precisamente, de hecho, la misma ley en adolescentes nos habla de una cuestión de una medida o llamada atención y tratamiento para que en caso de alguna conducta como tal, o sea, es una cuestión general, pero también vamos a encontrar que ya cuando están de 12 a 18 con los grupos etarios, bueno, se van midiendo las capacidades, pero ahora bien, atendiendo al manejo del padre, nosotros obviamente también debemos de tener cuidado con las medidas, el manejo obviamente de a qué tiempo se están conectando, a qué tipo de red, si nosotros mismos les facilitamos esos medios. Hoy en día manejamos una cuestión de mucho estrés en el ámbito social y nos va a llevar precisamente a un elemento complejo en donde buscamos una compensación con tecnología. Le doy la tableta, le doy los juegos, le doy obviamente acceso a cuestiones porque no me da tiempo el poder supervisarlo. Y esto nos lleva obviamente a una problemática compleja en donde existen cada vez mayores elementos de vacíos, porque dicen, bueno, pues obviamente hasta dónde conlleva tu responsabilidad. Si nos vamos a la parte del dogma penal, pues dicen, bueno, existe una omisión del deber de cuidado y hasta dónde obviamente en un manejo de la llamada imputación objetiva pudiera haber algún grado de responsabilidad. Sin embargo, pues obviamente en la parte doctrinal, en la cuestión de la teoría del delito, pues bueno, tendrá que ajustarse al caso hipotético ya en especial. Y sin embargo, obviamente, pues nuestra responsabilidad, y de hecho los mismos estándares de gobierno te van indicando que deben de haber cuidados en el uso de la tecnología, cuánto tiempo están, que los supervises, qué tipo de programas les puedes obviamente ofrecer. Es un tema un poquito difícil, porque obviamente la tecnología rebasa obviamente la expectativa del conocimiento de los padres. Muchos padres hoy en día pues dicen, bueno, es que yo lo más que sé manejar es Facebook. Por ejemplo, tienen problemas ellos hoy en día con las llamadas montadeudas, que dicen, bueno, pues aquí veo esta parte en donde me ofrecen préstamos que muchas veces ni siquiera supervisan estas situaciones, dan información y les montan la deuda y un día de atraso significa acoso, difusión de sus videos, de imágenes, porque obviamente les piden el acceso a su teléfono. Entonces, hemos encontrado casos de adolescentes que han dado esa situación que se les hace fácil pedir un préstamo. Cuando menos ven, están en ese problema. Entonces, la policía informal... De hecho, perdón, doctor, de hecho, hubo un caso de un menor, no recuerdo en qué país fue o no recuerdo, pero fue de el menor que le tomó la tarjeta a su papá para poder seguir jugando y endeudó a su papá, el hecho que le llegaron a cobrar. En ese aspecto, ¿qué pasa? En cuestión de que, pues bueno, el papá no sabía lo que estaba pasando, pero pues lógicamente está la tarjeta, están sus datos de la persona que fue ocupada. Y hay una responsabilidad precisamente porque dicen, bueno, yo obviamente en ese manejo de la confianza que debe de tener para el manejo de la responsabilidad con su hijo, bueno, si se sustrae, obviamente por un error y todo, pues bueno, ni modo que el banco lo disculpe. También debe de tener cuidado, pero también la responsabilidad que se le tiene que educar a los hijos. O sea, esa es una parte compleja que bueno, esto nos conlleva obviamente a ciertas cuestiones que dicen, bueno, no me puedo exculpar y que obviamente mi hijo pues me dejó en la pobreza, ¿no? Por haber utilizado las tarjetas y todo, pero obviamente al que tener toda esa responsabilidad con él, sí obviamente influye con eso y que lamentablemente los papás en el estilo de la creencia sí debiera de haber un cambio. Déjame avanzar un poquito para que nos dé oportunidad de terminar la plática, maestra. Claro Y obviamente sí, pues veamos en una partecita con ello. De todas maneras, ahorita vamos a hacer una plática con eso breve, con las preguntas y ahí mandamos. Muy bien, entonces habíamos platicado que los problemas de ausencia de acuerdos, que no hay una especialización de funcionarios y los caracteres transnacionales
se dan en el uso de las computadoras y que no hay una armonización de las leyes para ello. Abonando, vamos a platicar de un caso de una modalidad que se está dando de manera alarmante en la sociedad y con la juventud, el llamado ciberacoso. Tenemos que es un comportamiento agresivo entre menores en donde involucra un desequilibrio de poder. Por lo tanto, los niños son acosados y que pueden tener diferentes problemas. El acoso, hay un desequilibrio de poder porque puede haber existir fuerza física, acceso a información y obviamente alteraciones a la popularidad para controlar o dañar a otros. Este desequilibrio de poder puede involucrar incluso a diferentes personas en tiempo y lugar determinado. Los comportamientos acosadores suelen producirse más de una ocasión. ¿Cuándo y dónde suceden estas situaciones de acoso? Puede producirse en un horario escolar, pueden darse situaciones de denuncias en edificios escolares, puede haber lugares como el patio, en el recreo, pero también puede lamentablemente producirse en el Internet, en aquel medio, en este caso electrónico, en donde vamos a ver qué sucede. Este ciberacoso, como hay dispositivos digitales como teléfonos, celulares, computadoras, tabletas, pues da obviamente un acceso de comunicación de mensajes, de textos, de cuestiones de imágenes, en redes sociales, en foros, en juegos, abonando a lo que nos comentaba la maestra, en donde se participa y se difunde contenido. El ciberacoso es un medio en el cual hay una intimidación por medio de tecnología y que obviamente estas plataformas en mensajería, en juegos, que obviamente esto nos lleva a esto. Este teléfono móvil que un niño, 2 o 3 años, ya los tiene, porque se le hace fácil al padre entregárselo, para que se distraiga, porque trae juegos, porque es necesario para algunas aplicaciones. Lamentablemente la telefonía celular ha afectado el desarrollo de habilidades sociales, son la empatía, y también obviamente conllevando a un problema cada vez más fuerte, porque esto nos lleva obviamente que la tecnología está al alcance de 600, 700, 800 pesos con un teléfono, este smartphone que nos permite el acceso a eso. Ese comportamiento busca atemorizar y enfadar o humillar a personas, en donde se difunden mentiras, se publican fotos vergonzosas en redes sociales. Por eso el manejo de la creación de la ley Olimpia, veremos un poquito más adelante de esto. Mensajes hirientes, la usurpación de personas, hacerse pasar por otras. Tenemos el acoso en línea, en donde la víctima, pues dicen, bueno, el acoso o el bullying, pues iba a la escuela, ahora sí me cargaban la pila, en el recreo salía, pero bueno, ya me iba a mi casa y no tenía problemas. Y era fin de semana y eran vacaciones, pues decía, bueno, ya, no me va a pasar nada, voy a estar tranquilo. Sin embargo, el ciberacoso es un problema porque son bombardeados 24 horas del día, en donde la persona, pues por esta consecuencia del tiempo desmedido, se siente avergonzada, enfadada, pierde interés en lo que le gusta, físicamente pierde obviamente el sueño y tiene problemas, incluso de cuestiones estomacales por todo esto. Esto nos lleva entonces a ver que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok es un lugar en donde se puede dar el ciberacoso si no se sabe manejar esas redes o aplicaciones, mensajerías o chat por internet, emails, comunidades de juegos, entre otros. Por lo tanto, este ciberacoso nos va a dar problemas con las personas porque como son persistentes durante las 24 horas del día,
Los niños no saben cómo manejar estos elementos. Es permanente porque si no se reporta o no se lleva a cabo la identificación de los agresores, esto es difícil que se apoye. Lamentablemente, padres de familia y docentes, que son los que tienen más contacto en el momento, pues no lo logran percibir por el desconocimiento de las edades. Ahora bien, tenemos que el perfil del ciberacosador es una persona fría, no tiene respeto por los demás, es un depredador, porque espera a que esté conectada a la víctima para vulnerarla. Generalmente son niños, mujeres y adolescentes las víctimas predilectas de estos sujetos. Y obviamente, para llevar a cabo estos aspectos patológicos de su personalidad. Bueno, el ciberacoso es un lugar esencial para llevar a cabo un paraíso para aquellas personas que son sexópatas, psicópatas, pederastas, narcisistas, porque la obsesión que gira al torno a la sexualidad, a la cuestión amorosa, a la venganza, o al placer de someter a su víctima, le da una mayor potencialidad porque pues prácticamente vulnera su vida privada. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lamentable situación? Estrés, ansiedad, depresión, impotencia incluso por cuestiones del manejo de la sexualidad, somatización del problema y en el cual pues tiene la aparición de enfermedades de todo tipo y obviamente indicadores también del suicidio. Otra modalidad que encontramos también preocupante es el llamado sexting, que es el envío de contenido de tipo sexual, el llamado SPAC, en donde se remiten a otros teléfonos, fotografías, videos, y se vulnera la propia imagen, y este sexting, pues obviamente ya está tipificado en las normas que hemos indicado, para evitar también otro elemento que se está dando mayormente la llamada pornovenganza. El agresor comparte en internet, sin consentimiento de la persona, fotos y videos, en donde marca en cuestiones sexuales a estas personas, y esta pornovenganza antes no se encontraba reglamentada. Hoy en día con la ley de Olimpia nos da una protección más integral. También tenemos otro elemento que es el grooming, que son conductas emprendidas por un adulto para ganarse la amistad de un menor, con una conexión emocional para disminuir las inhibiciones del niño y que obviamente tenga el poder accesar a él sexualmente. El adulto elabora lazos emocionales de amistad, le hace creer que es un menor, utiliza técnicas de seducción, de envío de imágenes, y poco a poco incluso logra que el menor se pueda desnudar o realice actos de naturaleza sexual. Por lo tanto, con esto empieza el chantaje, el acoso, el manejo del material pornográfico. Por lo tanto, el manejo de online ha provocado que estos contactos se den cada vez más, distorsionando a través de software su voz, su imagen, y que obviamente esto nos lleve a una mayor peligrosidad. Este proceso, a través de que se desprenden muchas veces de la red de apoyo que puedan ser los familiares, docentes, amigos, crea un manejo de secretía e intimidad, porque obviamente la computadora, pues hoy en día pasan más de la mitad del día en ella, y obviamente es difícil que a veces los padres puedan mantener un debido vigilancia. Por lo tanto, la tecnología ayuda para todo esto y además el agresor se adapta al lenguaje de la víctima de acuerdo a su edad para seducirla. Todos estos elementos nos dan una fase de confianza, hay una cercanía, le empieza a hacer regalos, empieza a testar a su esfera emocional, escucha sus problemas y después de esto los chantajea. Aíslan a la víctima, le quitan la red de apoyo natural, familia, amistades, docentes, dejándolo desprotegido, y obviamente pues siempre va a existir este riesgo porque puede dar el menor más información de la que debiera y obviamente el agresor la utiliza a su favor. Empieza a haber conversaciones sobre la sexualidad, empiezan obviamente a introducirse de manera paulatina, la víctima se familiariza tanto con el temático sexual que ya posteriormente
ante la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción, realizan las fantasías o culminan, lamentablemente, en encuentros físicos. Todo lo anterior nos lleva a una reflexión. ¿A qué debemos de hacer para afrontar esto? Aprende a escuchar respetuosamente a los niños. No demonicemos las herramientas digitales, también son benéficas, pero aprende a bloquear a usuarios indeseados, aprende a realizar las denuncias, la policía cibernética para que te ayude a estos elementos de acoso. Y que obviamente la comunicación que tiene que existir entre los padres son esenciales para que obviamente esto nos ayude a prevenir la violencia, que es el objetivo de este congreso. Enseñar la problemática, entender los problemas, pero también el poder afrontarlos. ¿Cómo prevenimos el grooming? Educación positiva en niños, niñas y adolescentes. Una educación afectiva sexual, en donde hablemos de estos elementos para que se dé un uso seguro de las herramientas digitales y conozcan cómo la sexualidad es una parte de su vida y que no puede ser objeto de culpa de ellos. La mejor manera de protegerlos es hablando con ellos. En cuanto tu hijo empiece a conocer el uso de la telefonía o la computadora, no esperar hasta que aparezca el problema. Es el momento indicado para hablar con él de cómo debe de protegerse y cómo debe de conducirse en línea. Hoy en día los chicos que están en la etapa preadolescente necesitan su independencia, pero los chicos más disminuidos en la edad, pues todavía se necesitan el consejo y el apoyo de los adultos, ganarse esa confianza y que obviamente nos ayuden a ser una fuente confiable para erradicar este problema. Los chicos comparten fotos, videos, planes con amigos, familia, con el mundo entero. La socialización en línea está obviamente avanzando, no se puede detener, pero la nueva tecnología debe ser utilizada en beneficio y que obviamente con el apoyo de todos podamos tener una navegación segura. Difícil, sí, no imposible. Y obviamente, ¿qué debemos de hacer ante un acusador? No reaccionar en contra del acosador, obviamente mantener cabeza fría. El hijo, obviamente, va a estar vulnerable, ayudarlo, dar un manejo de terapia breve, para que obviamente con ello podamos darle estabilidad y afrontar con ello y realizar los candados correspondientes. Proteger el perfil de nuestro hijo, estar constantemente supervisando quiénes son sus amigos, con quién se comunica, por qué pasa tanto tiempo muchas veces aislado, muchas veces el trabajo, el estrés, el cansancio, las enfermedades, nos lleva a dejarlos en la computadora como una niñera moderna y esto no debe de permitirse. Esto nos lleva entonces a esta conclusión, eliminar al acosador, buscar obviamente el nombre del usuario, buscar el número, ayudarnos de la policía cibernética y que esto nos lleve precisamente a una situación de cambio. La criminología entonces tiene que avanzar a pasos agigantados porque hay un desfase, como bien indicó la maestra en su intervención, en sus dudas y en los comentarios, estamos en un desfase. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Quiénes están en ese factor de protección y de cambio? Bueno, tenemos a la red de New Human, precursora de este tipo de actividades,